Y lo que vamos a intentar decir aquí es que los sofistas que vamos a presentar aquí, pues están inmersos en alguna de estas ciencias sociales, alguna de estas técnicas o alguna de estas artes, y que precisamente esas artes, esas técnicas, esas ciencias humanas, pues digamos que ahora se han elevado a las grandes alturas, precisamente a lo que conocemos como el reino de la cultura. Entonces, pues tenemos eso, la cultura propia de las que proporcionan las ciencias humanas, y que las cultivan ciertos personajes que a la vez también se hacen con una oratoria, con una retórica que les permite de alguna manera pues ser la alternativa a la tradición filosófica, con todas sus variantes, con todas sus luces y con todas sus sombras. El primero de ellos tendría que ver con las ciencias políticas, nunca mejor dicho, ¿no? La Facultad de Ciencias Políticas, y con un personaje que está pues naturalmente en la mente de todos, que es el famoso Pablo Iglesias. Y entonces, pues antes de pasar a un análisis de su obra, porque aquí evidentemente lo que venimos a hacer no es tanto a competir con los retóricos y utilizar, por ejemplo, pues la retórica más infame, que es la retórica epidíctica, que se funda exclusivamente pues en saber insultar muy bien, en saber adular muy bien, pero luego pues sin ningún tipo de contenido alguno. Esto no lo vamos a hacer. Esto lo que hemos hecho con mucha paciencia, pues es el análisis minucioso de la obra escrita de estos cuatro personajes. Pero sí que vamos a hacer como una primera aportación a esta lección, pues algunos puntos relacionados con eso que tanta importancia da Filóstrato y que hemos convenido aquí que tiene su enorme importancia, que es el lenguaje gestual y la teatralización, que es un componente fundamental de los sofistas, no lo olvidemos. Para un sofista esto es primordial. Y entonces, pues, yo también he tenido, por así decirlo, la santa paciencia de ir, tras la lectura de las vidas de los sofistas de Filóstrato, escoger algunos detalles en relación con el lenguaje de gestos que se pudieran acomodar, para que veamos que hasta eso, de alguna manera, se transmite o no ha desaparecido. Y entonces, pues, qué fragmento de las vidas de los filóstrafos he escogido yo para abrir este capítulo de lo que sería el lenguaje gestual y las maneras de actuar y las maneras de proceder de estos sofistas. Pues naturalmente de lo que nos cuenta Filóstrato de la vida de Alejandro Peloplatón. Este sofista, la palabra Peloplatón significa el Platón de barro, es decir, un filósofo falso, y al que Filóstrato desprecia olímpicamente. Pues este tal Peloplatón es, por así decirlo, el paradigma de la insolencia, en una palabra. Fíjense lo que le dice al César, que era Antonino: préstame atención, César. El emperador, que estaba muy irritado con él por usar formas de dirigirse a él tan poco protocolarias, le replicó: te estoy prestando atención y te conozco muy bien, eres el que siempre está arreglando su pelo. Vamos, le tiró directamente al asunto. Y yo creo que este detalle de los gestos en relación con el pelo, pues es muy peculiar de este personaje. Y yo lo demuestro con dos imágenes, es decir, es un chico, pues eso, que unas veces va con el pelo, la melena al aire, otras veces se pone la coleta, otras veces se adorna su cara pues con una pajarita, que es el caso que nos ocupa muy reciente, del 7 de febrero del 2016, ¿verdad? Y bueno, pues este asunto a mí me parece que viene muy a cuento, ¿verdad? Que tiene pues eso bastante que ver con el tema que nos ocupa aquí, ¿verdad? Y luego el otro gesto muy habitual, pues es hacer imitaciones, ¿verdad? Pero a diferencia de los
sofistas clásicos que imitaban a los trágicos, pues lo que hace este personaje pues es naturalmente imitaciones vulgares de hombres vulgares. Y entonces pues concretamente ustedes supongo que tendrán en la mente esas imitaciones de su ídolo Hugo Chávez, cuando el asunto ese del tic-tac, para decirle a un político que le está llegando su hora, pues eso es una invención de Hugo Chávez, eso lo hizo Hugo Chávez continuamente, y este chico pues hace imitación de eso. La otra imitación, completamente podríamos decir pues ramplona y vulgar, es la que nos obsequió él con todo su equipo el día que se constituyó el Parlamento. El famoso asunto del bebé en el Parlamento, que bien podía haberlo llevado a la guardería, es una representación, pero precisamente es la imitación de otra persona muy vinculada, bueno, que como que era la directora de las instituciones penitenciarias de Venezuela, que hizo exactamente lo mismo en el Parlamento venezolano. Es decir, que estos chicos, pues naturalmente tienen esos modelos, y entonces, pues a la hora de manifestarse, pues eso, el teatro que hacen es ese, no hay otro. Y este chico, como hay algunos libros que no vamos a poder, pues él mismo se declara como un enfant terrible, nos lo dice en la introducción de Disputar la democracia, un pequeño fragmento que he escogido aquí. Un enfant terrible, eso sí, pero que pretende pues un cargo muy importante en el gobierno español. Su ideal sería ser presidente, pero en su defecto pues vicepresidente, y por eso digamos que este es un ejemplo claro ahora vamos a la obra de él, que es lo que me interesa a mí, claro, esto otro esencialmente por hacer justicia a Filóstrato, que se preocupa mucho por estos detalles, ¿no? Y que de cada uno de los sofistas nos muestra su faceta teatral. Entonces digamos que este personaje es un ejemplo clarísimo de lo que hoy día está ocurriendo en España, que yo titularía pues de el efecto efebocracia, es decir, los jóvenes al poder tienen que. Y es en la página 11 de este dossier que les he entregado, pues les ofrezco imágenes ilustrativas de la ascensión a los cielos de la efebocracia con el auxilio de la cultura santificante. Este es un ejemplo que se me ha ocurrido a mí poner ahí, hacer un enlace, un enganche. Empezamos por el famoso debate aquel en el cual pues Rivera, Sánchez y Iglesias, pues un debate organizado por el periódico El País, ahí les vemos a los tres discutiendo. Por supuesto que en esa discusión, además de haber género epidíctico, pues había mucha gestualización, mucha cosa, una cosa que a mí me dejó completamente decepcionado. Pero luego les vemos a estos tres personajes, que yo los considero como ejemplos claros de efebocracia, ¿verdad?, por sus pretensiones, por así decirlo. Les vemos en la famosa gala de los Goya, la última, ¿no?, unos con pajarita, otros sin corbata, pero bueno, que fueron allí pues precisamente para santificarse, ¿verdad?, es decir, la cultura, el cine como la expresión máxima de la cultura, el mito de la cultura en vena, en una palabra, vamos, sin ir más lejos. ¿Para qué nos vamos a...? Y luego, pues como vemos aquí, cuando le preguntaron a este muchacho, ¿y cómo es que lleva este pajarita?, que es una forma de escenificar algo que, pues dentro de lo que es propio de los sofistas, vamos, en una palabra, pues le vemos abajo, cuando es recibido por el rey, que está, pues eso, con la camisa, unas veces es blanca, otras veces es negra, por ahí. Y cuando le preguntaron por qué fue con pajarita, es por respeto al cine. Yo, claro, naturalmente, veremos que tiene un libro sobre el cine que es naturalmente pues muy flojo a mi juicio, claro. Bueno, de manera que entonces, una vez recorrido este asunto, pues entonces ya nos vamos a lo que yo realmente considero como lo fundamental en el día de hoy, ¿verdad?, que es el análisis de la obra de este Efebo, vamos a llamarle Efebo, este sofista que siendo tan joven pues quiere gobernar España.
aprovecho ya que hemos mencionado aquí a Platón en varias ocasiones, ¿verdad?, que Platón en la República considera que el gobierno solo se puede tener a partir de los 50 años, lo dice Platón. ¿Y por qué pone esta edad? No por una cuestión psicológica o antropológica, sino por una cuestión sencillamente de prudencia, y porque él considera que todo gobernante tiene que tener un plan de estudio muy severo, muy recto, y que naturalmente ese plan de estudios no basta con 5 años, que eso es lo de los guardianes. Es que un gobernante primero tiene que ser guardián, pero luego tiene que dedicarse 20 años a estudiar. Y si no hay 20 años de estudios, no gobiernes, porque no sabes nada. Y si encima, después de haber estado 20 años estudiando, pues resulta que tú te vas a equivocar, por supuesto, porque dice Platón en el Menón, los políticos unas veces aciertan, otras veces se equivocan. Pues naturalmente habrá más equivocaciones cuanto menos, habrá menos equivocaciones cuanto más hayas estudiado. Y entonces, pues naturalmente yo aprovecho esta circunstancia para reivindicar la República de Platón, donde precisamente considera, pues eso, que los efebos primero tienen que dar muestras de su defensa a la República antes de intentar gobernar. Esta es la cuestión, vamos, es una tesis que yo acaloradamente defiendo, porque es que es una cosa irritante ver a estos efebos con estas pretensiones y con esas carencias tan tremendas, ¿verdad?, en cuanto a su formación política y de cualquier otro tipo, que no solamente ya eso. Entonces, Pablo Iglesias, ¿qué vamos aquí a comentar? Lo primero de todo, claro, naturalmente, porque pues uno tiene que ser coherente con lo que está diciendo, su tesis doctoral, que la tengo aquí encima, y no se preocupen porque naturalmente no podemos hacer un análisis minucioso de cada una de las partes. Tengo muchas citas aquí, pero solamente nos referiremos a algunos de ellos, ¿verdad? Esta tesis la hace él en el año 2008, es una tesis que hace en el 2008 y que se la dirige Heriberto Cairo Carou, que debe ser también un profesor de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense. Decirles que esta tesis doctoral está en la página web de la Universidad Complutense, o sea, yo trabajosamente, que me costó lo mío porque soy un poco torpón yo con ese instrumento, pero saqué las 574 páginas, con mucha paciencia lo fui tomando. Bueno, esta tesis doctoral pretende, pues, es un intento de ofrecer un recorrido por lo que él llama los nuevos movimientos sociales globales. Atención a este término porque usa constantemente la idea de globalización. Y aquí tenemos la gran suerte de que no hace mucho, precisamente el profesor Marcelino, pues estuvo hablando aquí de ese asunto para aplicarlo a un geógrafo del que él trató, y por tanto, como lo tenemos muy reciente, tampoco voy a insistir yo mucho, porque ya él digamos que ha hecho este trabajo previamente, ¿verdad? Y entonces, estos nuevos movimientos sociales globales tienen, vamos a hacer un pequeño, tienen un curso. Entonces podríamos decir que el pretérito remoto es el mayo del 68. El pretérito inmediato, pues es un movimiento que se produjo en Berlín en 1988 contra el Banco Mundial y contra el Fondo Monetario Internacional, que son naturalmente instituciones que nosotros las trataríamos de, pues, postestatales, pero no nacionales, porque su tesis, como ven ustedes, es postnacional. No distingue entre nación y Estado, es un auténtico ignorante con respecto a estas cuestiones, no sabe bien lo que es una cosa y lo que es la otra. Y para referirse a España está constantemente con el Estado español, bueno, vamos, es así, esto es un... Bueno, pues precisamente en el tratamiento que él hace
de esos movimientos que él llama nuevos movimientos sociales globales que se produjeron en Berlín en 1988, precisamente él utiliza un término que es precisamente algo que nos tiene que sonar a nosotros mucho. Fíjense, 196, no vamos a ver, 196, dice él, en 1988, dice él, a las puertas de un cambio epocal, utiliza la expresión cambio epocal, se produjo en Berlín una importante movilización contra la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que se celebraba en esa ciudad. Bueno, el otro asunto que él analiza, aunque luego se centra en los movimientos que tienen lugar en Italia y en Madrid, sobre todo los movimientos contra la guerra, de no a la guerra, pues dedica bastantes páginas pues a este pretérito inmediato, ¿no? Y también pues a lo que ocurrió en Seattle, en 1999. Esta es una población pues cercana al Washington del Oeste, para que se hagan ustedes una composición de lugar, y en este caso ocurrió en el 1999 y tiene que ver pues eso, contra la Organización Mundial del Comercio, y entonces ahí es donde analiza él el despliegue de lo que él llama los Black Bloc, es decir, los anarquistas, los vestidos de negro, que hacían un bloque contra el movimiento mundial del comercio. O sea que entonces ya tenemos dos pistas para luego hacer podríamos decir una valoración política de este personaje, cambio epocal, y los anarquistas de Seattle, ¿verdad? Pero realmente su tesis consiste justo pues en un análisis de los movimientos del presente, que van del año 2000 al año 2005. El año 2000 se produce en la ciudad de Praga, contra también el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y en el 2005 otro movimiento de este tipo en Escocia, pues contra el G8. Bueno, esto luego de la tesis doctoral de él, sobre todo se funda en los movimientos, porque se centra en eso, digamos que es una reducción sociológica, porque lo que él hace es ofrecernos mapas y cómo las columnas pues en este caso de los tutti bianchi, que son los monos blancos, habrán visto ustedes imágenes cuando en Génova los jóvenes estos vestidos de blanco con unos cubos con las tapas de los cubos de basura como escudo, y arremetían contra los representantes del G8, o por ejemplo en Florencia en el 2002, esto lo engloba todo, contra la guerra, el no a la guerra, esto es absolutamente lo mismo. Ahí están en acción los tutti bianchi, como en Seattle pues estaban los Black Bloc, ¿no? Y luego en este capítulo incluye poderosamente pues, los movimientos de Madrid contra la guerra, y entonces el grupo, que algunas veces también se viste de blanco, nos ofrece aquí unas imágenes. Bueno, sencillamente son imágenes en las que aparecen las calles de Génova, o las calles de Florencia o las calles de Madrid, por donde iban las diferentes columnas y se centraban en, que tenían esa estrategia semimilitar, y entonces pues en Madrid se constituye uno de los núcleos más potentes, según él, de estos nuevos movimientos sociales globales, que es el MRG, Movimiento de Resistencia Global, que es su partido, y que aquí en España, pues contra la guerra, pero que estos miembros, pues naturalmente se desplazan a Génova o a Florencia o a Praga, en fin, todos los. Y es muy curioso en esta tesis doctoral, una cosa que me ha parecido a mí pues completamente desacertada, desafortunada, que supone de nuevo una ignorancia supina sobre la historia,
el analizar las guerras, pero fíjense, desde las guerras de los 30 años a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en términos precisamente de de viejos movimientos sociales. Es decir, esto es una cosa irritante, ¿eh? Es decir, que no hay una dialéctica de estados que explican el porqué de la guerra de los 30 años, las guerras napoleónicas o de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, sino que son movimientos sociales. Con toda la desfachatez del mundo tampoco lo fundamenta, pero hace unos cuadritos donde de cada una de las guerras que he mencionado, pues él encuentra un movimiento social y entonces, claro, aquellos movimientos ya han cambiado y ahora tenemos los nuevos movimientos sociales que van naturalmente pues a acabar con... Bueno, esto... bien es verdad que además de la descripción de todas estas de todas estas manifestaciones, pues él hace referencia a ciertas instituciones del presente que de alguna manera pues ya van tomando cuerpo, es decir, que en el curso de estos movimientos ya tenemos un cuerpo y eso es precisamente un foro social europeo y un foro social mundial donde pues va tomando cuerpo estos movimientos, es decir, que ya no se trata de simples movimientos, sino que ya se han constituido en entidades globales. Esta es la cuestión, ¿verdad? Y además, pues porque se ha constituido un día que es el Día de Acción Global, ¿eh? Y esto quiere decir pues que la humanidad está tomando conciencia de que por ahí tienen que ir los tiros y que la historia tiene que correr por estos nuevos movimientos sociales. Incorpora a estos movimientos sociales el zapatismo, claro, naturalmente lo del comandante Marcos, pues, y además hace una apología del indigenismo. Bueno, es completo, esto es absolutamente completo. Indigenismo, pues no a la guerra, claro, la lucha contra estas instituciones bancarias y comerciales pues supone naturalmente pues volver un poco a la sociedad utópica, digamos decir que hay que reducir la producción, ¿no? En una palabra, no tiene por qué haber todas estas instituciones, nos podemos arreglar de otra manera, ¿no? Recuerda mucho su posición de estos movimientos, pues eso, al socialismo utópico, que pretendían pues acabar con la revolución industrial y volver a la sociedad pues precapitalista, ¿no? Y un poco yo lo veo en sus pretensiones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la ideología de este movimiento? Yo creo que tiene una palabra que lo define perfectamente, es la indefinición. Fíjense lo que dice con respecto a los movimientos, ¿verdad? Les leo, yo creo que ya no voy a referirme más pues en la página 39 dice que este movimiento global para el paradigma de estos movimientos globales pues tiene naturalmente sobre todo una autoridad, una distribución, pero sobre todo un estilo de vida. ¿Y cuáles son los temas, la forma social de esos estilos de vida? ¿Cuáles son los componentes de estos nuevos movimientos sociales? El ecologismo, el feminismo, el pacifismo, ocupar los edificios, el autonomismo y los gays. Esta es la nueva... Bien es verdad que tampoco nos podemos olvidar del movimiento obrero de cristianos, socialdemócratas, comunistas y anarquistas. Lo que pasa es que tienen que entrar a este paquete y tienen que dejar sus viejas pretensiones, porque ahora el estilo de vida es este otro. Lo que hay que hacer es enfundarse con el mono blanco o el mono negro, y entonces pues eso, a la conquista global, y claro, los temas fundamentales pues siguen siendo, pues bueno, tienen que ser los derechos humanos, los movimientos antirracistas, los movimientos democráticos, en fin, pura indefinición, ¿no? ¿Qué queda del marxismo en esta tesis doctoral? Pues hay una referencia muy curiosa que yo he analizado y que tiene que ver
con un análisis absolutamente inadecuado que hace de los Grundrisse de Marx. Es decir, que dice, la obra de Marx tampoco hace un análisis demasiado allá, sencillamente lo que dice es que los Grundrisse ya anuncian esta situación que estamos viviendo, frente al capital que no vio claro esto, que no estaba muy... pero sin embargo los Grundrisse. Y entonces lo que hacen en una parte de su tesis doctoral pues es analizar la famosa polémica entre Virno y Negri sobre los Grundrisse. Así como Virno dice que es que ni siquiera eso ya es apreciable, que eso ya a Marx tenemos que dejarle incluso los Grundrisse, sin embargo Negri dice que no, que aún todavía es salvable el asunto. Lo que yo le reprocho, ¿verdad?, lo que incluyo precisamente en el capítulo de las miserias de esta tesis doctoral, es precisamente que en esta polémica entre Virno y Negri no tuviera a bien, pues por lo menos demostrar, porque dedica a este asunto pues 2 o 3 páginas, una referencia al artículo de don Gustavo que escribió en el año 1973-1974 sobre los Grundrisse. Probablemente si hubiera leído, se hubiera evitado estas bobadas que dice sobre el libro de Marx, ¿no? Esto está publicado en el sistema número 2 y 4, y probablemente también se hubiera evitado un bochornoso tratamiento del marxismo si hubiera leído pues el artículo de don Gustavo Vuelta del revés de Marx, que como saben ustedes pues es un artículo del 2008, justo pues poquito antes de que él sacara esta tesis doctoral. Ahora bien, la miseria más importante, que yo creo que podemos aplicarle es precisamente el uso indebido de la idea de globalización, porque todos estos movimientos, pues en todo caso, pues es una globalización incoada, es decir, efectivamente pues han comenzado y pueden tener su recorrido, su curso, pero él ya lo da por consolidado, y pues es un uso indebido, un poco en la línea de lo que planteaba, de lo que nos ofreció Marcelino el otro día. Desde luego, como miseria fundamental de su tesis doctoral es el desconocimiento de la economía política del marxismo y una especie, yo lo comparo, sin duda alguna, pues con aquel libro que escribió Proudhon, La filosofía de la miseria, porque él de alguna manera mantiene tesis parecidas, ¿verdad? Y es la vuelta atrás, ¿no? En vez de la vuelta del revés, además lo que hace es la vuelta atrás desde el punto de vista del sistema productivo. Y entonces le recomendaría a Pablo Iglesias que leyera la obra de Marx, Miseria de la filosofía, que es lo que le estamos aplicando aquí. Es decir, que se tendría que dedicar, como profesor de políticas que es, a estudiar un poquito más en serio la obra de Marx, empezando por los Grundrisse. Esta es la primera cuestión. Y luego, pues, ver cómo Carlos Marx no podía aceptar el socialismo utópico de Proudhon, que en cierta medida es el que él está practicando, que se aplique el cuento, vamos, en una palabra. Y dicho esto, pues entonces pasamos muy brevemente a otros trabajos de Pablo Iglesias, ¿no? Este hombre se ha dado cuenta de su fama, de su estar, como es bien sabido, vamos, está en todas partes, en todo. Y entonces hay una editorial, que es la editorial Acal, que le ha publicado esta cantidad de libros, algunos de los cuales son francamente, vamos, vacuos, no contienen absolutamente nada. Y hay algunos de ellos que nos los vamos a saltar, sencillamente porque ya estamos muy mal de tiempo y porque son concretamente los libros que hacen referencia, podríamos decir, a la transición.
disputar la democracia en tiempos de transición, una nueva transición, tiempos de crisis, conversaciones con Pablo Iglesias, sencillamente porque en los encuentros que vamos a celebrar aquí en Oviedo en el mes de marzo, el tema central es precisamente el de la transición. Y entonces, pues yo, si los organizadores tienen a bien aceptar mi propuesta de comunicación, pues me ocuparé precisamente de las visiones sofísticas de la transición, y estos son los libros. Entonces nos vamos ya para terminar con este primer sofista, pues dos libros, uno de los cuales es muy aparente, que se titula Ganar o morir, lecciones políticas en Juego de Tronos. En realidad este libro no es de él solo, sino que de él no es más que un capítulo, un capítulo, no es precisamente tampoco de los más extensos, que es el capítulo 4, que se titula Boxeo y ajedrez entre espadas y sombras. Es verdad que él hace la presentación para dar, por así decirlo, cancha a todos sus amigos, pues Errejón, Monedero, Alegre, etcétera, ¿no? que tienen escritos y que se fundan precisamente en una serie televisiva que es Juego de Tronos. Y de esta cuestión que yo realmente no comprendo, y que ya de entrada pues adelanto la crítica más dura que yo pueda hacer. Es decir, estos profesores de política, resulta que en vez de estudiar la historia de los sistemas políticos y la historia política universal, pues para hablarnos de la política del presente, pues se van a una serie televisiva. Pero pues esto es una cosa que no, no, a mi juicio, no tiene, esto no hay por dónde cogerlo, ¿verdad? Bueno, entonces el libro que él utiliza, el artículo que él escribe, Boxeo y ajedrez, ya saben ustedes que Juego de Tronos pues es la puesta en televisión de la famosa novela de George Martin, Canciones de Hielo y Fuego. Bueno, dicho esto, ¿no? Desde luego, en la presentación que él hace, pues hace una presentación apocalíptica, poco menos que estamos en una época de colapso civilizatorio. Sin mencionar a Spengler, no se da cuenta el que lo está utilizando, es decir, porque es el fin de la civilización occidental, sencillamente porque la casta política ya utiliza esa terminología tan antropológica, que es un reduccionismo absoluto, ¿verdad? Y entonces pues se pasa al hecho de que el poder pues tiene que tener una legitimidad alternativa, Bueno, y luego tiene, eso sí es verdad, un artículo compartido con su amigo Luis Alegre, que también es autor de un manual de educación para la ciudadanía. Pues si nos da tiempo a llegar a ese cuarto emplazamiento. Y el otro personaje es Daniel Iraberni, eso es, que es el Iraberri, que es el otro con el que escribe Pero nos vamos a ceñir exclusivamente al suyo, donde pues habla del boxeo y el ajedrez entre espadas y sombras, para sencillamente hacer una dicotomía completamente impresentable. Es decir, le parece a él que, siempre siguiendo, por supuesto, las series del Juego de Tronos, sin duda alguna, porque dice él que el boxeo es el ejemplo claro de lo que es para él la realpolitik, la razón de Estado, mientras que el ajedrez es la guerra de posiciones, es lo que propone Gramsci, y entonces frente al boxeo, el ajedrez. Bueno, y entonces se plantea cuestiones tales como ¿qué es lo que da el poder qué es lo que da el poder, o la corona o los ejércitos? Bueno, está diciendo ahí unas dicotomías que no tienen, y podríamos decir que la realpolitik y la razón de Estado pues no tienen en cuenta los principios y discursos de la legitimidad, es decir, que un poder establecido a través de las armas
pues puede no tener legitimidad, viene a decir él, ¿no? Porque la legitimidad pues, está en otro asunto, que tiene que ver con eso del poder blando, con eso que planteaba Gramsci, a través de la cultura, que ya tenemos es decir, que la Realpolitik no tiene muy en cuenta la cultura, y sin embargo, pues Gramsci sí. Bueno, pues, y luego nos lleva pues a otro, en este artículo, pues a otro apartado, que también es muestra de su supina ignorancia, que es que la Realpolitik viene a ser como es política como la continuación de la guerra, es decir, que él intenta hacer ahí un juego con la frase de Clausewitz, intenta darle la vuelta, pero en fin es. Y en este ámbito pues están personajes como dice él Sun Tzu, pero que es Sun Tzu, Richelieu, Bismarck, De Gaulle, Lenin, bueno, y hace una contraposición entre guerra de movimientos, que es esto, y la guerra de posición. Entonces aquí de nuevo muestra su enorme ignorancia, ¿verdad?, con todas las de la ley, porque hace una mezcolanza de guerras, pues lo mismo esas citas que he hecho anteriormente a las guerras de la guerra mundial, pues lo mezcla con la guerra civil española, con los movimientos, pues qué sé yo, que tuvo que padecer Allende o Hugo Chávez como procesos de golpe de Estado, bueno, que podía considerarse como un precedente de una posible guerra civil, ¿verdad? Pero que no se da cuenta de que hay géneros de guerras diferentes y que hay situaciones diferentes, pero claro, como él reduce las guerras a movimientos sociales, pues claro, tampoco se puede aclarar, ¿eh? Bueno, ¿dónde encuentro yo las mayores miserias de este apartado, de este capítulo? En primer lugar, el uso que hace de la metáfora del boxeo es totalmente desafortunada, porque atribuir el boxeo precisamente a lo que sería la Realpolitik es naturalmente no saber lo que es el boxeo, vamos, en una palabra, y es decir que sobre el ajedrez a lo mejor sabe jugar y cambiar de posiciones, etcétera, pero también ahí comete un error monumental. Pero es que aquí, sencillamente, el boxeo pues es un juego de carácter personal. Yo además conozco, tuve esa, vamos, no sé si suerte, ¿verdad? Les cuento una anécdota. Estudiando yo el bachillerato en el barrio de León en el que yo nací, en las eras de Renueva, donde ahora, que entonces era un auténtico erial, había solamente la fábrica de Lecheal y un par de casuchas en las cuales vivíamos nosotros, ¿verdad? Y ahora ese erial se ha convertido en la zona más esplendorosa de León, donde están los edificios de la autonomía, donde se está construyendo Zapatero su chalet, bueno, etcétera. Pero entonces allí resulta que en aquella barriada, en una de esas casas humildes, pues vivía un muchacho que había estudiado con nosotros en el Instituto Padre Isla de León, dejó de estudiar y se dedicó al boxeo. Y entonces en el sótano de su casa pues puso un lugar donde entrenarse, ¿verdad? Un gimnasio. Y como era un chico que se traía de calle a todas las chicas de aquel barrio, incluso de León, pues es el primero que compró una moto, una cazadora de cuero, etcétera, pues claro, naturalmente, y pues íbamos allí y él nos enseñaba precisamente pues técnicas de defensa y de ataque boxístico, ¿no? Yo recuerdo, vamos, pues eso, que lo importante para un boxeador es defender el hígado con el brazo derecho, y por eso solamente caben pues ganchos cortos, mientras que la mano izquierda tiene que dar libre y hacer los ganchos directos y bueno, y luego pues estaría el uppercut, etcétera. Hay una técnica que cuando él la aplica a la Realpolitik es que no sabe lo que son los ganchos boxísticos, no los conoce, y tampoco conoce la importancia del boxeo en la historia antigua, es decir, no ha leído ni un solo libro sobre la importancia del boxeo en las cuatro modalidades de las Olimpiadas, o los Juegos Pípticos, o los Juegos Sísmicos, o los Juegos Nemeos, ¿no?
ni la importancia que tiene el boxeo con sus reglas, sus normas, pues en la Roma clásica, ¿verdad? Vamos, lo desconoce completamente. Él cree que el boxeo es una cosa sucia, y no sabe que había una normativa, había un juramento olímpico que suponía la limpieza, y que los luchadores pues no podían hacer trampas, en una palabra, y estaban castigados, y que los boxeadores que ganaban en las Olimpiadas, que se coronaban con pues eso, con olivo, o con laurel, o con apio, o con pino, por poner las 4 coronas de esas 4 modalidades de juegos atléticos, pues eran venerados por la población, y no eran personas sucias ni personas que hicieran, sino que eran verdaderos héroes, vamos, en una palabra. Y este hombre, pues como no estudia la historia, sino que se conforma con estos juegos de tronos, pues así le va, ¿verdad? Y el otro asunto que tiene que ver, pues no sé si lo tengo aquí, sí. Ah, bueno, sí, claro. Que dice que Sun Tzu, que él no lo escribe bien, que no es Sun Tzu, sino Sun Tzu, pues no es precisamente su famoso libro, El arte de la guerra, que yo tengo en chino y en español, bilingüe, ¿no? Es decir, fíjense que no les digo ninguna. Aquí tenemos el texto chino y aquí la traducción. Y no es un lujo extravagante. ¿Por qué me he comprado yo este libro? Porque tuve en el instituto, doctor Fleming, un alumno chino y le tenía que dar clases de ética. Y entonces, precisamente, como el hombre no dominaba el español y yo no sé ni una palabra de chino, pues entonces se me ocurrió precisamente salvar la situación haciendo que él que nos tradujera lo poco, con ayuda de sus padres, etcétera, algunos capítulos de este gran pues personaje que es del siglo 6 y 5 antes de Cristo, anterior a Sócrates, que es contemporáneo de Confucio y que pertenece a un movimiento epocal, además, y que además no es belicista, sino todo lo contrario, es pacifista. Y este hombre, como no se toma en consideración las cosas, pues nada, mezcla pues a Bismarck con Sun Tzu, y resulta que Sun Tzu pues tiene una formación pues pacifista, y entonces la técnica de la guerra tiene que ser precisamente acabar con ella dentro, además que son guerras de tipo cero, claro, que no es la guerra franco-prusiana, hombre, ni la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo mezclas a De Gaulle, a Bismarck y a este hombre? Es que no, vamos, es una cosa verdaderamente irritante. Yo no tengo... Bueno, entonces no distingue entre los tipos de guerra, para él lo mismo es una cosa que otra, todo es boxeo, y todo es, pues, realpolitik. Bueno, esto... bueno, naturalmente... le vuelvo a repetir, si es que eso de la reciprocidad que decía antes, ¿verdad? Lo del presente. Por favor, deja de ver estos vídeos que además te ha llevado muchísimo tiempo, y además a sus amigos es que se lo dice. Por favor, escribid un artículo, pero tenéis que ver, naturalmente, pues esto, Juego de Tronos, ¿verdad? Pues, hombre, como profesor de historia política, dedícate al estudio de la historia, Dedícate, por ejemplo, al estudio de lo que fue el ascenso, el curso y la decadencia del Imperio Romano, y a lo mejor de ahí aprendes algo más, porque realmente esta historia se sitúa en la Edad Antigua. Pues de la Edad Antigua estudiate los imperios que tuvieron lugar en aquel momento, ¿verdad? Y entonces recordarte, precisamente, que en uno de sus libros, el profesor Bueno, digo todo esto por lo que luego a continuación diré, y es que pudo tener la oportunidad de contactar con nosotros, pero que eso, como es muy engreído, pues lo rechazó, como voy a contar a continuación. Bueno, pues resulta que el profesor Bueno tiene como, se lo digo por si acaso, por si este profesor de ciencias políticas le da por leer el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, pues en el último capítulo
en el capítulo 3, pues donde don Gustavo habla del cuerpo de las sociedades políticas, termina precisamente con el análisis de la decadencia del Imperio Romano, y donde ahí precisamente está el Juego de Tronos, y entonces pues a lo mejor si hubieras, caramba, como profesor de ciencias políticas, que no tengas en cuenta este libro, pues claro, es una cosa que clama al cielo, pero vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Porque si no, pues no vamos a poder avanzar. Bueno, o sea que, como vemos, pues mucho anunciar aquí, pero en realidad de este libro lo suyo no es más que esto, y bueno, y entonces de ahí decimos ya que sus libros sobre la transición y la democracia y la crisis, etcétera, las dejamos para los encuentros, y nos vamos a otro librito que también le ha publicado la editorial ACAL, que es un libro sobre cine. Está de moda, es decir, como vemos ya, por respeto al cine, él se puso la pajarita, y entonces pues está muy bien. El cine para él es una fuente de inspiración científica. Pero fíjense, claro, no se vayan ustedes a creer que lo estoy diciendo, pues para, fíjense, Maquiavelo frente a la gran pantalla, cine y política, Entonces analiza unas cuantas películas al lado de sus ideólogos, pues Zizek, que hace poco fue tratado aquí por Julien Robledo, pues Malraux, pues Bertolt Brecht, en fin, sus Gramsci, todos sus ídolos, por así decirlo, metidos a través de las películas. Pero lo que me interesa a mí resaltar aquí, y no podemos naturalmente hacer un recorrido por las diferentes películas, pues que Lolita, la batalla de Argel, bueno, Apocalipsis Now, en fin, unas cuantas películas que él analiza, pues Hispansi, Katyn, ligado precisamente a Zizek, pues sí que utiliza él una especie de teoría inicial que ya verán, esto para nosotros tiene un poco dice en la introducción, después de hacer tomar un texto de Walter Benjamin, ¿no? La naturaleza que habla a la cámara no es la misma que la que habla al ojo. Bueno, después de esto nos dice, este libro quiere ser un reconocimiento al impacto en las ciencias sociales de los estudios culturales y poscoloniales. Y luego un poco más abajo dice, por eso nos ha resultado una empresa muy gratificante llevar al primer plano del análisis político el cine, entendido como productor de imaginarios y consensos hegemónicos, como revelador privilegiado de verdades políticas y como fuente de conocimiento teórico. O sea que ya sabemos cuáles son las fuentes de sabiduría de este sofista, es decir, la televisión y el cine. Pero entre una cosa y la otra, como ven, pues toma partido por el cine, porque habla de la gran pantalla. O sea que la televisión es la pequeña pantalla, es la caja tonta, pero puede servir para ver Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Y lo verdaderamente importante, pues es la gran pantalla. ¿Por qué? Pues porque para él las películas pues son como verdades políticas, tienen teoremas, vamos, una palabra, son fuente de conocimiento teórico, y entonces con el cine aprendemos exactamente todo lo que pasa y pues así nos va. Este es el que nos quiere gobernar, así que a ver si tenemos cuidado. En una palabra, en cuanto a la luego en cuanto al asunto de la transición lo dejaré para otro momento, como he dicho, pero esos despistes morrocotudos que él toma porque ni siquiera la conoce, él pensó que en Andalucía se había producido pues un referéndum de autodeterminación. Bueno, es una cosa impresionante.
Entonces, valoración final de este hombre, ¿no? Que yo, esta valoración, pues la circunscribo pues dentro de esa famosa frase, pues, parafraseando, de usquetante Pablo Iglesias patientia nostra. Bueno, desde luego la valoración final consistiría pues en hacer un recorrido por otros compañeros de nuestro grupo filosófico que ya han dicho algo de él. Sin ir más lejos, en mayo del 2015, Julen Robledo, precisamente a la hora de hablar nos vino a hablar aquí, está haciendo su tesis doctoral sobre Zizek, y lo definió como izquierda indefinida divagante. Y entonces pues ya hemos visto aquí como en su tesis doctoral el bueno de Pablo Iglesias divaga todo lo que quiere y mucho más. O sea que estoy plenamente de acuerdo y incorporo esas, porque además Julen Robledo nos dijo precisamente del vínculo entre Zizek y Pablo Iglesias, porque fue alumno suyo. O sea que Pablo Iglesias estudió, uno de los muchos títulos que tiene, pues lo hizo en una escuela en la cual estaba dando clase precisamente Zizek, un centro, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. Otro allegado nuestro, y además desde al otro lado del mar Atlántico, es Ismael Carballo. También tiene un artículo escrito en el enero en el Catoblepas, en enero del 2016, donde considera que este grupo, y concretamente Pablo Iglesias, pues supone un esperpento, es para él hipismo del 68, neozapatismo, acierta plenamente, porque en su tesis doctoral un capítulo muy importante lo dedica al comandante Marcos, ¿no? En una palabra, me parece que eso está perfectamente incorporado. Y luego hay entre nosotros otra persona, Miguel Ángel Castro, que ha escrito un panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias, donde le acusa pues de falso redentor y de falso profeta, precisamente por prometer un paraíso que no puede ni mucho menos realizar, ¿no? Desde luego, yo a todo esto, que comparto plenamente, como vemos entonces es una figura que interesa dentro en el seno del materialismo filosófico, y que ya hay pues varios escritos, a cada cual más interesante, ¿verdad? Pues yo añadiría a todo eso que a la vez también yo, después de lo que he visto, lo que he leído y lo que dice sobre los nuevos movimientos sociales, que tiene por supuesto un componente libertario muy fuerte, el profesor Bueno considera que la izquierda libertaria pues es una izquierda de tercera generación, es el anarquismo. Hay componentes anarquistas en esa tendencia pues a las asambleas, bueno, etcétera. Es una cosa que me parece que no se puede obviar, ¿no? que se tiene que tener en cuenta. Yo además a ello añadiría que después de haber, claro, naturalmente leído con mucha paciencia las vidas paralelas de Plutarco, pues que es la encarnación de los hermanos Graco, es decir, tribuno de la plebe, tribuno de la plebe. Una de las Plutarco compara a los dos hermanos en un capítulo de sus vidas paralelas, y yo no voy naturalmente a extenderme demasiado sobre el asunto, pero también aprecio analogías de proporción entre los Graco y Pablo Iglesias, sin duda alguna, con la diferencia de que la plebe de la época romana, claro, se producen, como es lógico, transformaciones, pues podríamos decir que la plebe del presente en marcha pues son las hordas de cátaros que le siguen, vamos así de claro. También es muy interesante el artículo de don Gustavo sobre los cátaros, pues en un Catoblepas, un artículo que escribe en el 2011, y me parece a mí que este componente de purificarlo todo, de acabar con la casta, todo este asunto tiene mucho de movimiento cátaro, es el catarismo del presente, y entonces pues yo aquí lo siento mucho, pero nada de corrección política, es decir, que esto que dicen los periodistas, pero hay que respetar a los 5 millones que le han votado, pues no,
Y para mí, esos 5 millones que votan a este individuo, pues naturalmente para mí es plebe cátara, y ya está, y no tengo por qué retirar esta palabra porque a mí me parece que es lo que hay que decir al respecto. Yo no siento respeto alguno por estas gentes que consideran pues que esas falsas promesas, etcétera, se van a realizar y que estamos ante un individuo que nos va a purificar a todos y nos va a limpiar. Y finalmente termino pues diciendo que es que además estamos, bueno, fundamentalmente lo he traído aquí porque además de todo eso que hemos dicho, de esas pinceladas políticas, pues desde un punto de vista, podríamos decir, pues técnico, es un sofista que practica el género epidíctico, que está, podríamos decir, entre aquellos sofistas que Filóstrato llama precisamente insolentes, precisamente porque creen que saben más de lo que realmente conocen y se permiten, pues eso, posturas como las de Alejandro Peloplatón, ¿verdad? Y además engreído, y aquí es donde viene lo que voy a contar ahora, sencillamente porque tuvo la oportunidad de entablar con nosotros, con la escuela con la filosofía materialista, el materialismo filosófico, tuvo la oportunidad de entablar una discusión, a través precisamente de uno de nuestros compañeros en Madrid, que es Pedro Insua. Pedro Insua tuvo, por así decirlo, la paciencia de bajar a su caverna, la Tuerca, pero solamente pudo hacerlo en 2 ocasiones, porque inmediatamente prescindieron de él. Entonces, a mi juicio, pues esto supone que si hubieran mantenido en esas discusiones de la Tuerca a una persona como Pedro Insua, que conoce el materialismo filosófico, pues hubiera evitado todas estas bobadas hubiera aclarado lo que son las categorías de la economía política, lo que son los géneros de la izquierda, lo que son los cátaros, en fin, todo esto. Otra cosa es que lo hubiera aceptado plenamente. Yo no digo eso. Lo que estoy diciendo aquí, sencillamente, es que uno de nuestros compañeros bajó a su caverna y fue expulsado de esa caverna. Por supuesto, peor para ellos, claro, naturalmente, ¿no? Pero además, y ya termino con esto, la figura que yo he querido dedicar más tiempo que a ningún otro, precisamente dado por decirlo, la importancia que está cobrando este personaje en nuestra sociedad política. A la vez Filóstrato hace una finísima clasificación entre sofistas doctos y sofistas indoctos, y naturalmente a Pablo Iglesias hay que colocarlo en el grupo de los sofistas indoctos o de los filósofos retóricos indoctos, ¿no? Porque ha dado muestras de ello, es decir, tenemos apariencias veraces de que este muchacho pues no sabe absolutamente de la misa a la media, no ya de la historia de los temas políticos y de los tipos de guerra, como he dicho yo ahora, sino de otros asuntos pues que tienen que ver pues eso, con la ciencia, como saben ustedes, y con la filosofía. Como saben ustedes, en una de esas famosas discusiones con otros efebos, pues soltó la perla de atribuir a Newton la teoría de la relatividad. Así de claro. Esto lo hace en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, o sea, un poquito antes de las elecciones. Y resulta que ese mes, la revista de divulgación científica, se lo pongo así para que lo tome y tenga la valentía de leerse esta revista de investigación y ciencia, dedicó un número monográfico a Einstein, porque justamente en el mes de diciembre se conmemoraba los 100 años de la teoría de la relatividad general. Y él estaba en campaña, pues salió esta revista justamente ahí. Si hubiera sido, hubiera tenido un poquito de formación, porque hay que estar al tanto. Yo no te digo que estudies física como un físico, y porque hay que saber muchas matemáticas, no, pero por lo menos estar al tanto de las revistas de divulgación científica. Y él y entonces pues eso, que sepas que Newton escribió los Principia Mathematica Philosophia Naturalis, y que es la teoría de la gravitación.
no de la relatividad. Vale, que esto es una cosa que si quieres gobernar el país, bueno, yo vuelvo a la República de Platón, que no puedes hacerlo hasta que no demuestres que has estudiado un poco, en una palabra, vamos, que por favor, que los que de alguna manera tienen esa posibilidad, que no cometan ese error de albergar en sus filas a un individuo que es un absoluto indocto.